Aquí iniciamos. Pero muy buenas tardes, tengan todos. No sé si me escuchan bien, háganme una señal, si me escuchan bien. Ok, muy bien. Creo que Marcelo no me escucha bien. Vamos a dar paso ahora a lo que es este debate. El tema es, ¿se puede o no se puede perder la salvación? Los debatientes van a ser Carlos Patiño y Marcelo Vilte. En esta ocasión se va a llevar a cabo este tema. El formato va a ser el siguiente, cada uno va a tener 15 minutos de exposición, antes de ello 1 minuto para presentarse, van a tener también 10 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas, 5 minutos de resumen y 1 minuto para despedirse. Muy bien, ya habiendo dicho todo, ahora vamos a dar paso a lo que es la presentación de ambos. Marcelo, tienes 1 minuto para presentarte, adelante. Bueno, mi nombre es Marcelo Vilte, soy evangélico. Y bueno, en el tema referente a la salvación, lo que defiendo es de que la salvación no se pierde. Asimismo, ¿cuál es el verdadero concepto de la salvación? Según la Biblia. Bueno, creo que esa fue toda tu presentación. Ahora vamos con la presentación de Carlos Patiño. Adelante. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Patiño y soy estudiante de los Testigos de Jehová y vengo a explicar de qué se trata la salvación. Muy bien, les voy a pedir que apaguen su micrófono ambos para que, bueno, demos paso a lo que es la exposición de Marcelo. Antes de eso, bueno, debo recordarle que evitemos el ataque personal, el ad hominem, ataquemos la doctrina, no tenemos necesidad, ¿no?, de atacar a la persona. Se supone que venimos preparados para este debate. Muy bien. Marcelo, enciende tu micrófono, por favor. Vamos a empezar con tus primeros 15 minutos. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? Tú dime y yo te aviso para que pues lleves cuenta de tu tiempo igual. 1 minuto está bien. Ok, perfecto. Déjame poner el cronómetro en 0. Aquí tengo el cronómetro en 0. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo, apago mi micrófono, ya. Ok, bueno,
como ya habíamos tenido este debate con Carlos Patiño con respecto a la salvación, sinceramente pensé que era un poco mejor hacer algo bajo un formato diferente, pero bueno, es el formato que me han presentado recién. Y siendo que el tema es la salvación, entonces lo que voy a hacer énfasis nuevamente es que cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, ellos estaban en una relación que podemos llamar de una vida no eterna, no estaban gozando de vida eterna, sino de una vida real en base a la comunión con Dios. Ahora, ellos tenían lo que se puede considerar el verdadero libre albedrío, ya que dependía de si ellos obedecían, ellos podían continuar en la vida, pero habiendo desobedecido, ellos murieron. Ahora, el punto es que justamente eso fue lo que el Señor les dijo cuando dijo a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora, acá hay una prohibición. La prohibición es comer de ese árbol, y justamente lo que ellos no tenían que hacer era quebrantar el mandamiento de no comer del fruto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. O morirás, porque se lo dijo a Adán primeramente. Entonces, bueno, se cumplió la palabra tal cual como fue anunciada por Dios. En este caso, la primera en comer ese fruto fue la mujer, quien fue engañada, a quien le mintió Satanás y también la tentó para que desobedeciera el mandamiento. El mandamiento era claro, el mandamiento era verdadero, por lo tanto, en el momento en el que ellos comieron, no durante 1000 años, no, cuando el Señor dice el día que de él comieres, no se está refiriendo a los primeros 1000 años de vida de ellos, no, se está refiriendo al momento en el que la pareja comió. Evidentemente, el comer de ese fruto es lo que hace la diferencia entre un antes y un después. Antes de comer, ellos estaban en plena comunión con Dios. Antes de comer, ellos estaban en una vida verdadera en unión con Dios. Luego de comer, en ese mismo instante, luego de comer, los dos murieron espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo cambió. Desde el mismo momento en el que ellos comieron, cambió. Y además de esto, porque según la palabra de Dios, así iba a ser. El anuncio fue el día que de él comieres. O sea, el día está, la frase del día está estrechamente vinculada y relacionada con el momento de comer. El día que de él comieres. No podemos separar y decir que ellos comieron en ese momento, pero que la muerte llegó 930 años después, cuando ya Adán había comido muchísimas comidas, porque todos los días tenemos que ingerir alimento, y en 930 años ellos comieron, no sé, no se puede precisar la cantidad de alimentos que comieron. Así que la frase es clara, no hay por qué separarla, no hay por qué decir que el día era un día de 1000 años, no hay por qué decir que ellos comieron ahora, pero hablaba de un día de 1000 años, no. Es claro, el día que de él comieres, ciertamente en verdad vas a morir. Y eso es lo que pasó. Si no hubiera sido así, no hubiera habido un reproche de parte de Dios hacia Adán, ni hacia Eva, ni hubiera habido una maldición por un mandamiento quebrantado. Vemos que lo que hace la diferencia, que lo que hace el antes y el después es el mandamiento quebrantado. Por lo tanto, al estar quebrantado el mandamiento, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, la consecuencia de comer, ¿cuál fue? Morir. Pero esta muerte es una muerte espiritual. Adán y Eva murieron espiritualmente el día
que comieron del fruto prohibido, tal cual como Dios se lo había dicho. De hecho, que cuando Satanás le dice lo contrario, la mujer dice, Dios ha dicho que no podemos comer de este árbol, de este fruto, ni que lo toquemos, porque moriremos. Y lo que Satanás le dice es, no moriréis. Satanás le está diciendo, ustedes no van a morir. O sea, acá hay una mentira. O miente Dios, o miente Satanás. Lo que Dios dijo fue, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Bueno, Dios no puede mentir. El Señor Jesucristo dijo que el mentiroso y padre de mentira es Satanás. Así que, por lo tanto, ellos murieron espiritualmente en el día que comieron. Esta verdad de la muerte espiritual es explicada también por el Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan, donde el Señor Jesús dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Acá el Señor está hablando en este pasaje en específico, está hablando de la muerte o de los muertos espirituales. Por eso dice, y los que la oyeren, no dice todos. Viene la hora, y ahora, dice el Señor, ahora es, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Ahora, si proseguimos la lectura, vamos a ver que luego el Señor Jesús dice, vendrá la hora cuando todos, ahí no dice los que, dice todos los que están en los sepulcros, todos es sin excepción. Dice, saldrán a resurrección, todos resucitarán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, todo ser humano que murió físicamente ha de resucitar. Todos, no solamente algunos, no solamente un grupo. Todos, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Bueno, entonces el punto es que Adán y Eva murieron en el momento de comer del fruto espiritualmente. Y a raíz de haber muerto espiritualmente y habiéndose cumplido la sentencia que el Señor Jesús, vamos a decir que Jehová Dios dio en el momento que ellos comieron, murieron, pero luego el Señor en lo que es las maldiciones, tocante al varón, tocante a la mujer, primeramente a la mujer, luego al varón, primeramente a Satanás, luego a la mujer, luego al varón. Al varón le dice, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá lo que Dios está haciendo es estableciendo la muerte física. Por eso en Hebreos 9:27, el autor de los Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que ahí también vemos otra verdad. La muerte física fue establecida. La muerte espiritual es una realidad. La experimentaron Adán y Eva. Por cierto, en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. No somos una masa de carne solamente, sino que somos seres espirituales. Y este cuerpo en el cual nosotros residimos es la parte física, como un envase en el cual nos movemos. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Entonces la muerte espiritual es una realidad y todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Esto quiere decir espiritualmente separado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos o alejados de Dios. Esta es una realidad. El ser humano nace en separación de Dios. Nadie nace en comunión con Dios. Todo ser humano nace por herencia de Adán, Romanos 5:12, separado de Dios.
En Adán todos mueren, Romanos 15. Entonces, lo cierto es que la muerte espiritual es una realidad. El apóstol Pablo también la reconoce y la afirma y la enseña. Y por ejemplo, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, vosotros también estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Evidentemente no está hablando de una muerte física. Lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Así que por lo tanto, la muerte espiritual es una realidad, es algo que la Biblia enseña. La muerte espiritual ocurrió, entró al mundo en la desobediencia de la primera pareja. Luego de esa desobediencia, como consecuencia de la desobediencia, vinieron varias consecuencias y entre esas consecuencias también la muerte física. Esto es una realidad debido a que las personas, como dije antes, nacen espiritualmente muertas, y esto quiere decir que nacen sin Dios. Por eso se les debe de predicar el evangelio, para que las personas puedan venir a Dios, puedan ser reconciliadas con Dios. Si están reconciliadas es porque están separadas, porque están alejadas, porque están enemistadas, y sin Cristo no es posible esta reconciliación, no es posible. Así que por lo tanto, entonces es una verdad de que las personas nacemos espiritualmente muertos y separados de Dios. Nadie puede decir que nace en comunión plena con Dios, eso no es cierto. Nadie nace así, porque Dios, que es santo, no puede tener comunión con el ser humano que es pecador. Entonces, esto quiero dejar en claro, quiero dejar establecido de que la muerte espiritual es una realidad, que toda persona que nace en este mundo está muerta espiritualmente y que está viva físicamente. O sea, ¿cuántas veces a diario nos encontramos con personas que están vivas físicamente? Pues es una realidad, nadie lo puede discutir. Están vivas, respiran, son compañeros de trabajo, comemos con ellos, hablamos con ellos, nos relacionamos con ellos, pero ellos están separados de Dios. Básicamente la palabra muerte es separación. El ser humano se encuentra separado de Dios, así que hay una verdad. Están vivos físicamente, pero están separados de Dios espiritualmente, y esto es muerte. Y es tan muerte que a causa de esta condición, si la persona vive en este mundo, pero espiritualmente muerto, y muere en este mundo, va a tener que dar cuenta, como dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Cuando dice para los hombres, es para todos los hombres, no es solamente para algunos. Pero luego dice también el autor de los Hebreos, y después de esto, el juicio. Así que acá también voy a afirmar de que así como la muerte es para todos los hombres, el juicio es para todos los hombres. La primera frase es correcta, nadie lo puede negar. No se puede decir, no, solamente mueren algunos, físicamente estoy hablando en este momento. No, todo ser humano muere. Todo ser humano, en el tiempo de la humanidad, ha nacido, ha vivido y ha muerto. Nosotros en este momento estamos siendo parte de los seres humanos que estamos con vida en la tierra. No obstante eso, no importa, los tres que estamos acá, no sé quién es el más joven, probablemente sea Alex, no importa, todos tenemos que morir, porque está establecido para Carlos Patiño, para Marcelo Vilte y para Alex León, que mueran una sola vez. Ahora, cuando dice una sola vez, se refiere a la muerte física. Pero así como esto es cierto, también es cierto que luego tendremos que dar cuenta en el juicio. Así como todos mueren, todos tienen que ser juzgados. ¿Lo creamos o no lo creamos? Así que básicamente la salvación tiene que ver con salir de este estado de muerte, no solamente a nivel físico, sino a nivel de la eternidad. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta es la parte primera de mi exposición.
Muy bien, 15 minutos exactamente, gracias por tu exposición. Tu micrófono, apágamelo por favor tantito. Muy bien, saludos a Max, Roper Calvo, ahí está en el chat. Saludos, saludos al León de Judá, a Franklin, que están ahí, los que van llegando, un saludo, compártanlos en los grupos. Vamos ahora con lo que sería la exposición de Carlos Patiño. ¿Estás listo? Bueno, Espérame la pregunta tantito. que... ¿Quieres que te avise cuando te falte un minuto, cuando te falten 2 Dos, minutos, 5? nos faltan dos. Ok, perfecto, adelante. Bueno, la pregunta que debemos hacernos con respecto a la salvación es, ¿de qué necesitamos que nos salven? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha soñado con lo maravilloso que sería vivir para siempre, tener una vida eterna. Pero la cruel y triste realidad es que nos morimos. Todos tenemos que probar la muerte. El deseo de vivir sin morir es muy intenso. La Biblia nos dice que Dios plantó en nuestro corazón ese deseo de eternidad. Eso está en Eclesiastés 3:11. Ahí podemos encontrar claramente que Jehová puso ese deseo eterno en nuestro corazón. Entonces viene la pregunta, ¿sería razonable, es lógico que un Dios de amor como el que nos nombra la Biblia, como el que Jesús nos vino a enseñar, un Dios de amor, Jehová, nos pusiera ese deseo de vivir eternamente sabiendo que eso no se puede cumplir? Es una pregunta muy interesante que muchas personas se hacen. Dios nos dice que la muerte es un enemigo y Él nos lo hace ver claramente que es un enemigo y ese enemigo va a ser reducido a nada. Eso está en 1 Corintios 15:26. Dice que el enemigo, la muerte, va a ser destruido. Es una gran esperanza que nos aborda a todos los seres humanos. Cuando digo todos, me refiero a que hay unas personas que la van a alcanzar, otras que no la van a alcanzar. Ese enemigo, la muerte, ninguna persona en su sano juicio la desea. Hay personas que se suicidan, hay personas que resisten a ella por problemas cotidianos, por muchas razones, pero eso no es tan normal en una persona con su sano juicio. Por el contrario, antes cuando nosotros vemos que estamos en peligro, tratamos de huir de él, tratamos de escondernos, tratamos de protegernos, tratamos de buscar una situación donde no corramos riesgos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros con la historia? A lo largo del mundo, el hombre ha tratado siempre de vencer la muerte, buscando el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna, y no ha tenido éxito con esto. Por más inventos que trate de hacer, no lo va a poder, va a ser muy difícil lograrlo, podríamos decir que imposible, y a pesar de todos esos intentos de vencerla con la tecnología, con todo, estamos muy lejos de alcanzarla. Pero les tengo una buena noticia. Nuestro amoroso Dios Jehová ya tomó medidas necesarias para esto, para la salvación de nuestra muerte y rescatarnos de ella. Él ha utilizado a su Hijo Jesucristo para poder lograr este fin. Miremos cómo empezó todo. Aquí el compañero Marcelo nos indicó ya la prohibición que se hizo en Edén. Esa fue una prohibición muy clara. Jehová quería saber si sus hijos iban a ser obedientes con respecto a la regla que él con todo derecho tiene de ponerles, ya que él es el dueño de la vida. Entonces miremos cómo empezó todo. En Génesis 2:17, él les dice que no coman de ese fruto, que de todos pueden comer, pero de ese no. Cuando él les dice que a partir del momento que coma, mueren, les estaba hablando de algo literal. Adán sabía perfectamente que era la muerte porque él había visto morir animales. Entonces, con razón, él tenía conciencia absoluta del momento de lo que él hacía. Nosotros también somos conscientes cuando nos enteramos de qué es el pecado, es necesario que aprendamos a tomar estas decisiones también y no obrar como lo hizo Adán. ¿Qué podemos darnos cuenta nosotros de esto? A ver. Él sabía perfectamente que si comía ese fruto, hasta ahí le llegaba la vida eterna que ya traía. ¿Por qué nos atrevemos a decir que él sí tenía una vida eterna? Fácil, porque el mismo texto
en Génesis, perdón, en el mismo libro, en Génesis 1:28, él le dijo que él deseaba que se llenara toda la tierra. Miremos lo que dice Génesis 1:28. Dice, además Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Cuando dice los bendijo, podemos entender que él los casó. O sea que el pecado del sexo, como quiere hacer dar a entender algunas religiones, no fue ese fruto prohibido, no fue el sexo. Pues por eso les dijo, tengan muchos hijos y la única forma de tenerlos es así. Pero antes, miren que la palabra los bendijo está antes de eso. Significa que para poder tener este tipo de relaciones sexuales es directamente después de haber sido casado. Por eso dice ahí, Dios los bendijo. Luego les dice multiplíquense. La palabra multiplíquense no era para los hijos de Adán, no era para los nietos, aunque podían también multiplicarse, porque para eso nos dio órganos reproductores a todos. Pero aquí les estaba hablando era a Adán y a Eva. Multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se muevan sobre la tierra. Tomen control de ella. Tomamos un mal control, porque nos podemos dar cuenta que cada día el mundo va peor. Ahora, respecto a esto, cuando dice multiplíquense, se necesita mucha vida para lograr esto. Y de hecho, la tenían. Podemos entender claramente, según el texto, que ellos tenían vida eterna. La palabra lo dice sola en Génesis 2:17. El día que coma de ese fruto, hasta ahí le llega su eternidad que estaba puesta en el corazón de ellos. Eran hechos para vivir para siempre, pero fue interrumpida por su desobediencia. Ahora, ¿por qué morimos los demás si nosotros no hicimos nada? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Pues miren, el deseo de Jehová para llenar la tierra con hijos creados por él, que vivieran para siempre, eso no volvería sin resultados. Acordémonos que él dijo claramente que las cosas que él dice no dejan de llegar sin resultados a él. Eso está en Isaías 55:11. Leámoslo, dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá sin resultados y esos resultados van a ser. Por eso su hijo tiene mucho que ver en lo que vamos a mirar más adelante. Ahora, ¿por qué morimos si nosotros no hicimos nada? Es necesario entender que el dueño de la vida, Jehová, quiere ver que cada persona que sea salva de la muerte venza el pecado y sea merecedor de ese regalo inmerecido. Él desea saber nosotros de qué lado estamos. Y por esa razón tenemos que tomar partido en lo que vamos a hacer. ¿Cómo se obtiene esta salvación? A ver, miremos algunos ejemplos. Recordemos una vez que estaba Jesús y apareció una samaritana y él le preguntó, él le dijo, leamos Juan 4:23 donde él habla con la samaritana. Le dice, pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Miren, aquí está Jesús explicándonos una forma de encontrar la salvación. Porque el Padre sin duda está buscando personas así para que lo adoren. O sea, la adoración, según lo que estamos leyendo aquí en el texto, tiene mucho que ver con si alcanzamos la salvación. No es si no la ganamos, porque esa salvación ya está ganada. La salvación ya la dejó Jesús establecida. Jesús y su Padre, que son los dos salvadores, según Apocalipsis 7:10, indica de que estos dos salvadores nos organizaron un plan de salvación y ya está elaborado. Ahora toca alcanzarlo. Vamos a mirar qué dijo Pablo y Pedro. Según lo que dice aquí Juan, en 4:24, dice, Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos buscar una salvación, para alcanzarla necesitamos adorarlo como él dijo, espíritu y con verdad. En el 25 encontramos algo muy, muy curioso. Miren lo que dice la samaritana. Yo sé que va a venir el Mesías, a pesar de que ella no era judía. Miren lo que dice, yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos va a explicar todo. Pues resulta que el que les estaba explicando en ese momento a ella era el mismo, eso lo dice el 26. Estás hablando con él. Y la mujer salió. Pero antes de eso, en el versículo 22, él le dice algo muy clarito a ella. En el versículo 22, él le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Jesús se lo dijo de una forma muy clara. Él les está diciendo que ellos adoran de una forma y esa forma no es la correcta, porque le está diciendo ustedes adoran lo que no conocen. Por eso la adoración hacia el Dios verdadero era muy importante conocerla.
Ahora, miremos otra forma en la que Jesús habla les estoy mostrando algunas formas de salvación, porque es que son muchas. Jesús vino y nos las enseñó todas con sus discípulos, pero el tiempo no me alcanza y necesito nombrar las que más alcance. Jesús habla en un caso con los fariseos y les dice lo siguiente. Ellos habían elaborado un sistema de adoración, el cual ellos creían que era el correcto. Por eso ellos le dicen, Jesús les dice, hipócritas, les dijo él, ustedes me adoran, bien les dijo Isaías en profecía, que ustedes me adoran con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Ese texto lo utilizó Isaías, pero también lo utilizó Jesús. Significa que esos fariseos estaban utilizando un método de adoración incorrecto. Por eso les dijo hipócritas. Utilizó un término griego bastante fuerte para decirles eso, y eso indica que Jesús tenía mucho valor. A él no le daba miedo decirles la verdad en la cara a ellos. ¿Qué podemos nosotros pensar de muchas iglesias que piensan que están adorando correctamente a Jehová en este tiempo? Si Jesús estuviera aquí en este momento, él les estaría diciendo lo mismo, les estaría diciendo hipócritas, yo no los mandé a cobrar diezmos, yo no los mandé a ustedes a proclamar en las esquinas que me adoran, que me quieren, pero mientras tanto están obrando de manera incorrecta. Jesús les enseñó claramente cómo era. Por eso él les dice en Mateo 15:7, él les dice, ¿cuánta razón tenía Isaías cuando profetizó sobre ustedes? Este pueblo me honra con los labios, pero de nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas de hombres. Miren, Mateo escribe en Mateo 15:19 que en ese tiempo habían doctrinas de hombres. Claro, la filosofía de Platón, Aristóteles, Sócrates, eso era muchos años antes de Jesús, y en ese tiempo se practicaban, y sobre todo con los griegos y los romanos. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que eso no ha cambiado. En este momento tenemos muchas ideologías hechas de humanos y nos pegamos de ellas. Ese tipo de adoración con espíritu y con verdad no lo están siguiendo, porque están siguiendo doctrinas de hombres. Si nos podemos dar cuenta nosotros en Mateo 7:21, Mateo 7:26, enseña Jesús otra forma muy hermosa, y fue defender el nombre del Padre. ¿Cómo lo hizo Jesús? Miremos qué dice en Juan 17:26. Él dice, porque he dado a conocer tu nombre. Luego de decir que dio a conocer el nombre, dijo, y lo seguiré dando. Esto es ratificar de que el nombre de Jehová era sagrado y tocaba darlo a entender. Algunos judíos malentendieron el mensaje de Deuteronomio 5:11, donde dice, no pondrás mi nombre en vano. Ojo, era en vano, no era en todo momento. Ese nombre debió seguirse diciendo todo el tiempo, porque si no, él nunca nos hubiera dicho a nosotros, por ejemplo, en Isaías 83:18, que el nombre de él es Jehová, y que ese nombre es sagrado, y que para que todo mundo lo conozca. O sea, ¿qué necesidad tiene él de decirnos a nosotros que para que todo mundo lo conozca, si no nos los va a dejar pronunciar? O sea, la pronunciación del nombre era esencial, porque pronunciar ese nombre traía salvedad. Eso nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos en 10:13. Romanos 10:13 dice, el pronunciar el nombre de Jehová trae salvación. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué ese nombre fue oculto? O sea, nosotros debemos pellizcarnos y decir, ¿somos de los que vamos a ayudar a esconder ese nombre, o somos de los que lo vamos a proclamar sin importar las consecuencias? Burla, persecución, cantidad de cosas que se nos vienen encima por defender ese nombre. No nos importa. Nosotros debemos hacer como Jesús enseñó, buscando un método de salvación para poder lograr estar en paz con Jehová. Nosotros debemos imitar a Jesús plenamente como él lo hizo. O sea, decía el compañero hace un momento en los 15 minutos de la intervención de él, que era para agradarlo. Yo más bien creo que es unos mandamientos que Jesús viene y nos dice. Nosotros debemos imitar a Jesús en su forma de enseñar, en su forma de actuar, y sobre todo en la forma de defender el nombre del Padre. Por esa razón, no debemos descuidarnos. ¿Qué otra forma es importante? La salvación es muy clara. El texto más traqueado que yo he escuchado de la gente que me habla a mí de escrituras en los grupos de WhatsApp, donde me invitan, donde yo estoy compartiendo a diario, el texto que más veo es Juan 17:3. Ese texto es excelente porque nos habla de conocer al Padre. O sea, ¿qué es vida eterna? Vida eterna es salvación, porque si vamos a vivir eternamente, eso es lo contrario a la muerte.
Y si nosotros vivimos eternamente, pues sencillo, eso significa salvación. O sea, ¿qué es salvación? Conocerte a ti, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea, depende la salvación de conocerlos a ellos dos. No podemos pensar que porque entonces Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos que solamente creyera en Jesús y ya su familia sería salvo. Eso no es, no, lo malentendieron el mensaje. Sí trae a la salvación creer en Jesús, pero es muy necesario, diría yo que vital, que conocerlos a fondo. Por eso Pablo y Pedro utilizan una frase griega que se llama epignosis. Conocer verdaderamente, eso está en Timoteo 2:4, donde dice que la voluntad de toda clase de personas de Jehová es que lleguen al conocimiento exacto. O sea, no debemos conformarnos con el conocimiento, sino con el conocimiento exacto, y eso es algo muy profundo. Listo. Tiempo. Muy bien, 15 minutos exactamente. Ahora vamos con lo que sería los 10 minutos de refutación de Marcelo Vilte, por favor. Encienda su micrófono. Se salió, ¿verdad? Sí. Espera que entre de nuevo mientras. Un saludo a los que se van conectando ahí. Se salió Marcelo, no sé qué pasó con su internet, está teniendo fallas. Debe ser alguna falla, esperemos lo que regrese, no hay ningún problema. Aquí está de nuevo, vamos a ver. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, pero acaba de cortar la luz aquí, así que no sé si es que cómo puedo ir con la transmisión. Bueno. El internet se fue y tengo algo de datos todavía en el teléfono, pero no sé, parece que está por venir alguna lluvia. Espero que regrese la luz. Bueno, hagamos lo que se pueda. Si puedes, si deseas, puedes continuar con tus 10 minutos de refutación. Pero ya se cumplió el tiempo de Carlos. ¿Estás listo? Entonces, ¿estás listo, Marcelo? Sí, estoy listo. Ok. Corre tiempo, adelante. Ok, gracias. Bueno, según lo que estaba oyendo a Carlos, él dijo de que hay muchas formas de ser salvos y eso no es correcto. Primeramente, tengo que referirme a la palabra. La palabra dice que, como dije antes, el ser humano se encuentra muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, por lo tanto separado de Dios. Y estando separado de Dios, es imposible de que pueda tener una relación restaurada y restablecida si es que primero no viene a la vida. La forma en la cual la persona puede venir a la vida es solamente a través de Jesucristo, no hay otra forma. De hecho, que el Señor Jesús en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede ir al Padre, no se puede ir a Jehová, como bien dirían los testigos de Jehová, si no es a través de Jesús. No se puede. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Procurar llegar a Dios
por otro medio que no sea el señalado por el Padre, que es Jesucristo como el camino, simplemente es una imposibilidad. De ese mismo modo, estando el hombre espiritualmente muerto, no puede volver a la vida, tampoco puede volver a la vida. Hace falta que el Espíritu de Dios haga una obra en la persona para que realmente pueda tener vida. Es lo que pasó con Lázaro. Lázaro estuvo 4 días sepultado, y Lázaro jamás hubiera podido volver a reunirse con sus hermanas si es que Jesucristo no viene y le da vida. Así que, por lo tanto, tenemos que entender que la única forma en la cual yo puedo ser reconciliado con Dios es a través de Cristo. Es inútil que yo pretenda agradar a Dios fuera del camino señalado que es Jesús. Y digo esto porque Carlos estaba en su exposición diciendo que a través de adorar. No se puede adorar a Dios, ni Dios acepta adoración de alguien que es su enemigo y que está separado y que está muerto. Lo primero que tiene que suceder es que la persona tiene que volver a la vida. Por eso, mientras no suceda esto, todo esfuerzo humano es simplemente obras humanas. Y la salvación no es a través del mérito de obras personales humanas. No, la forma es a través de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Eso es clarísimo. El Señor Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el medio, no hay otro medio. Y el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Si no vamos por Jesucristo, simplemente no seremos salvos. Es lo que el Señor Jesús enseñó. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Y en diferentes ocasiones Él se señaló a Él mismo como la forma en la cual los seres humanos pueden ser salvos. El que cree en mí, ¿qué profeta dijo eso? Ninguno de los profetas jamás dijo eso. Nadie se atrevería a decir eso. No existe nadie que pueda decir lo que Cristo dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo les doy vida eterna a mis ovejas. Y no vendrá, dice, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por la fe en Jesucristo. Así que no hay muchas formas de ser salvos. Solamente hay una forma. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por la fe en el Señor Jesús. No es por intentar adorar a Dios de todo corazón cuando se está enemistado. Primero, lo que tiene que suceder es que se logre la reconciliación. Mientras no haya reconciliación, entonces simplemente somos enemigos de Dios. ¿Quién es el que hace posible la reconciliación? El Señor Jesús. ¿Cómo se hace? A través del mensaje de salvación que es el Evangelio. El mensaje o la palabra de reconciliación que el apóstol Pablo dice que Dios nos ha encargado, la palabra de reconciliación se llama Evangelio. Por eso, en el capítulo 1, creo que es de Romanos, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué cosa? El Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Esa es una cuestión que quisiera que podamos delucidar ahí con Carlos. Es a través del Evangelio, no hay otra forma. Y es a través del Evangelio verdadero. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 1 también, que él se asombraba, dice que tan pronto se hayan alejado y que hayan aceptado otro Evangelio. Y él dice, no que haya otro Evangelio. El Evangelio es uno solo. Y nosotros les hemos predicado a ustedes el Evangelio. Pero dice,
si aún un ángel del cielo dice, os predicar otro evangelio, sea anatema. O sea, el evangelio, ¿en qué consiste el mensaje del evangelio? Es en Cristo, no es otra cosa. También se le llama la palabra de la cruz, porque el evangelio tiene que ver con la obra que Cristo realizó en la cruz. Así que, por lo tanto, intentar ir a Dios sin estar reconciliado con Él, no se puede. Intentar agradarle con obras mientras está muerto, no se puede. Podemos ver un ejemplo hasta incluso en Caín y Abel. Caín, bueno, él se presentó con el fruto de su esfuerzo, con lo que es su cosecha. No fue aceptado por Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, y la ofrenda de Abel consistía en el sacrificio de un cordero. Así que la forma en la cual el ser humano puede acercarse al Dios Santo es con derramamiento de sangre, pero no como en el tiempo de la ley, que había que sacrificar animales, sino a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de limpiarnos de los pecados, es a través de la sangre derramada del Señor Jesús, porque eso es lo que el Señor enseña. Juan 6 dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. En la cruz del Calvario el Señor ofreció su cuerpo, derramando su sangre, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, plata o piedras preciosas, dice, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La única forma en la que podemos ser salvos es a través de la sangre de Cristo. No hay otra forma. Somos comprados a precio de sangre. Bueno, entonces, con esto lo que estoy diciendo es de que no es cierto que hay muchos caminos. No lo hay. Solamente hay un camino. Ese camino es Jesucristo. Ok. Otra cosa que dijo también Carlos es, bueno, varias cosas, pero él señaló que Adán tenía vida eterna. No es cierto, Adán no tenía vida eterna. La vida eterna es vida sin fin. Para que sea vida eterna no puede terminar jamás. Si la vida termina de alguna forma, no es eterna. Adán y Eva no tenían una vida eterna, porque si no, nunca hubieran dejado de existir. Ellos tenían una vida condicional, dependiente de la obediencia. Tal es así que el Señor dice que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Así que, por lo tanto, Adán y Eva no tenían vida eterna. Y, bueno, hay otros puntos, pero ya creo que ya el tiempo se me ha terminado. Así que me gustaría que luego que podamos ir a una parte más libre del debate, en donde podamos dialogar y conversar para entendernos mejor. Muy bien, 10 minutos exactamente. Apágame tu micrófono, por favor, Marcelo, para que demos paso a lo que es la refutación de Carlos Patiño. Enciende tu micrófono, Carlos. Listo. ¿Me oyes ahí? Bien. Comienza ahora, adelante. Listo, a ver. Él me dice que cuando Jehová les dijo a ellos que comieran de ese fruto, ellos no tenían vida eterna. Yo te puedo asegurar que sí, Marcelo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando él les dice que si comen, es porque se les interrumpiría esa vida que ya les entregó. Él ya les había dicho unos versos antes que llenaran la tierra y se multiplicaran, y para eso se necesita mucha vida. Si en 6.000 años de existencia que tenemos, Marcelo, hemos logrado llenar el 7,3% de la superficie terrestre, o sea que necesitaríamos más de 12.000 años para llenar el 14%. Él les dijo a Adán y Eva que si comían de ese fruto, o sea, no tendría ninguna lógica decirles que comieran si igual la muerte los iba a esperar. O sea, si él les dice, si comen de ahí, mueren. Si no hubieran comido, pues no morirían. O sea, eso es la eternidad que decía yo, que les había sido sembrada
en el corazón a todos nosotros y los descendientes de ellos, o sea, nosotros. Por esa razón me atrevo a decirte que sí tenían vida eterna, solamente que ellos decidieron interrumpirla. No fue Jehová quien los tenía predestinados a decirles que ustedes tenían que... No. Él conocía la predestinación, la conoce, pero él no interviene. ¿Por qué razón no interviene? Porque él deja que cada uno actúe bajo su libre albedrío, porque él creó fue seres humanos y seres celestiales, no robots. Si él hubiera creado robots, pues todos obedeceríamos en fila india. Por eso nosotros tenemos el derecho de decidir, así sea en contra de él, y no por eso nos va a castigar. Por eso es que es un Dios de amor, porque nos da la posibilidad de que así obremos en contra de él, no nos va a castigar. O bueno, yo digo que es suficiente castigo morir y no tener vida, eso es un castigo terrible, peor que el infierno. Entonces, podemos hablar ahora sí de lo otro. Me estás diciendo que nadie viene al Padre si no es por él. Tienes toda la absoluta razón, Marcelo. Yo en ningún momento he dicho que haya un ser bajo el cielo o en la tierra que nos produzca salvación y no sea Jesucristo. O sea, yo fui muy claro con Apocalipsis 7:10, donde dije que hay dos salvadores, y esos dos salvadores son el que está en el trono y el Cordero. Los dos son los artífices de esta salvación, de este plan de salvación. Y vuelvo y te lo repito. ¿Por qué te digo que la salvación sí se puede perder, pero no la de Jesús? Porque esa ya está establecida. Yo estoy hablando de la salvación por parte nuestra. O sea, no es así de fácil como se le dijo al carcelero de Filipo, donde ellos le preguntan a Pablo y a Silas, ay, venga, es que yo les creo a ustedes, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y ya toda tu casa y tu familia será salva. Ese es un texto malinterpretado de la gente para creer de que, no, ya todos somos salvos. No es así, porque entonces si no, no nos diría la Biblia que habrían unas personas que iban a morir, ¿cierto? Entonces, cuando yo te digo que hay varias formas de salvación, no es porque existan muchas, no. Jesucristo estableció una sola y era por medio de la sangre de él que tú la nombraste. Y no quiero entrar al tema de la sangre porque ya eso está claro, tú lo dejaste claro y estoy de acuerdo contigo con lo de la sangre. Jesucristo hace el plan de rescate con su Padre y le funciona. ¿Por qué? Porque por eso él dijo, vencí al mundo. Entonces la gente se pregunta a veces, ¿cómo lo venció si lo que vimos fue que lo mataron? Es que él no los venció con espada, como esperaban los judíos, por eso no creyeron en él. Ellos pensaron que, ellos creyeron que iba a llegar otro Moisés con los milagros, con la fuerza de Moisés, a separar el mar rojo y a liberarlos de los romanos. Por esa razón no le creyeron, no le creen. Es más, no le creen en este momento. Conozco personas judías, no judíos, que no le creen a Jesús. Pensaron que era un hablador que vino a hacer milagros. No sé de dónde piensan ellos que él sacó los milagros, pero fueron milagros geniales. Milagros que muy difícil los hace otra persona o los ha hecho en la antigüedad. Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. El Salmo, Proverbios, está plasmado de información mesiánica referente a Jesús. Por esa razón me atrevo a decir que Jesús era la persona indicada y el único que nos podría brindar salvación por medio de la sangre de él. Por eso, no tomes, Marcelo, personal de que yo te diga de que hayan varias salvaciones. Es que no me has entendido. Yo creo que, esto lo dije en el debate anterior, hay un malentendido aquí. Yo sé que la salvación no se pierde, pero la que proporcionó Jesús, o sea, él vino, hizo su trabajo completo, por esa razón él dijo, he vencido al mundo. ¿Lo venció cómo? Pues con su muerte, o sea, él no pecó. Él no, cuando Satanás lo llevó a esa parte alta donde le mostró los reinos, le dijo, tenga, porque es que ese es el modus operandi de Satanás, entregar y decir, tome, y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando a usted le gusta algo del mundo y le encanta, ¿se acuerdan? En Santiago 4:4 dice, adúlteros, el que se hace amigo de las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. Una cosa es ser amigo del mundo y otra cosa es estar en medio del mundo. Por eso Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo, es imposible que nos saquen del mundo, no es que estamos revueltos del mundo, para donde volteemos a ver hay mundo. Por eso no puedes sacar, Jesús dice, no te digo que lo saques de ahí, porque él sabe que estamos revueltos. Él lo que nos pidió fue que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no significaba que para César nada, no. Significaba que a César también, pero sin adorarle y sin rendirle ningún tipo de homenaje. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a adorar al Padre con espíritu y con verdad. Jesús nos enseñó el método de cómo encontrar y alcanzar esa salvación que él vino y proporcionó. La parte de él quedó perfecta. No la dejó puesta. Ahora, ¿qué es de nosotros? Ir por ella.
sino ¿por qué nosotros tendríamos que pensar, por qué tanta insistencia de Pablo, de Pedro, hasta el mismo Jesús? Miren, en Mateo 24, 23, él dice que el salvo es el que aguante hasta el fin. ¿Cuál fin? Pues el fin de cada uno o el fin del sistema. Cualquiera de los dos fines aplica para lo que Jesús dijo en Mateo 24, 13. Porque el 14 dice, y se predicarán las buenas nuevas por toda la tierra habitada. Esas buenas nuevas él las mandó a decir. Por eso una de tus preguntas, que ojalá me alcance el tiempo, era de lo que estabas diciendo, era de que qué es el evangelio. Por ahí me preguntaste qué es el evangelio. Hay muchos evangélicos en el mundo que dicen ser evangélicos, pero no saben qué es evangélico. Evangelio, perdón, significa buen mensaje, o significa el mensaje de las buenas nuevas. Por esa razón, cuando Jesús dijo en Mateo 24, 14, y se predicarán las buenas nuevas por toda la tierra habitada, no se estaba refiriendo a Pablo, porque es que Pablo fue y predicó, claro, él estuvo pues en Asia Menor, fue hasta Roma, o sea, no estuvo por toda la tierra habitada. Jesús estaba dando una profecía de que en toda la tierra se llevaría ese buen mensaje. Y eso también lo dije en el debate anterior, que lastimosamente por causa de mi audio no pudimos hacerlo bien, y por esa razón nos tocó repetirlo, cosa que te agradezco, Marcelo, que me hayas dado la oportunidad de volverlo a hacer, ya que la culpa fue mía, el audio. Esa profecía de Jesús de decir que las buenas nuevas se predicarían, se está cumpliendo completamente. Ese grupito de testigos de Jehová que alcanza los 8 millones en todo el mundo, están haciendo la tarea correcta de ir puerta a puerta, tal como Jesucristo enseñó. En Lucas 8:1, él dice que fue a predicar de casa en casa, de aldea en aldea y de ciudad en ciudad. Por ahí hay otro texto que no recuerdo, se me vuela en este momento, donde dice que los mandó de 2 en 2, tocando puertas y enseñando las buenas nuevas. Él no dijo vayan con las malas nuevas, porque es que las malas nuevas es un mensaje de condenación, de castigo, y resulta que este Dios no es un Dios chantajista. Dios no chantajea a nadie diciéndole o me obedeces o te quemas. Él nunca va a andar chantajeando a nadie, por eso él mandó con las buenas nuevas. O sea, de pronto algunos dirán, es que Patiño se está saliendo del tema. No me estoy saliendo del tema, sino que estoy tocando un tema importante, y era lo del evangelio. El evangelio él mandó a predicarlo. Y muchos creen que se predica desde el púlpito. Muchos creen que es ahí donde se para el pastor y lanza la conferencia y ese era el sitio para predicar. No, la predicación era allá donde los insultan, donde les tiran las puertas, donde les dicen de todo, porque dijo el mismo Jesús que sean felices cuando los persigan por causa de mi nombre. Todo esto estaba hablando de un mensaje de salvación. O sea, el mensaje de Jesucristo aquí en la tierra fue un mensaje de salvación completamente. Él nos dio todas las pistas para poder encontrar esa salvación. No estoy diciendo que no la ganemos, ¿no? Porque es que nosotros no somos merecedores de eso. Ningún humano es capaz de ganarse la salvación por sí solo. Yo no he dicho eso y la Biblia tampoco lo dice. O sea, Jesús nos enseña el método de lograr y de alcanzar la salvación que Él vino y nos proporcionó. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Por eso en Lucas 11:28, este es un texto que a mí me encanta. Por favor, anótenlo y grábenlo. Pero él les contestó, no más bien felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios es estar en salvación. Listo, gracias. 10 minutos exactamente. Muy bien. Ahora vamos con lo que serían las preguntas intercaladas. Vamos a empezar con la primera pregunta de Marcelo. Tienes 1 minuto menos para efectuar tu pregunta. Adelante. Ok, Alex, pero quisiera preguntarte primeramente si es que luego de la pregunta y de la respuesta hay algún tiempo ahí para hacer una contrarrefutación o... Vendrá nada más, bueno, después de las preguntas quedamos que eran 5 minutos de conclusión, es decir, de todo un resumen del debate. Las preguntas van a ser preguntas y respuestas nada más. Bueno, es el formato que me pasó. Sinceramente no lo veo muy bueno a eso, pero bueno, si ese es el formato, vamos entonces.
Ok. No sé, si quieren, bueno, por mí no hay problema. Yo, si quieren, como la otra vez, 10 minutos cada quien. Yo lo que diría es que hagamos No las sé, Carlos, preguntas. pero creo que Carlos no está de acuerdo, no sé. No sé. Carlos, tu micrófono está apagado. Enciende tu micrófono, Carlos, no te escucho. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Podemos hacer una refutación corta, puede ser 1 minuto, o sea, algo corto. Lo que pasa es que no podemos extender. A mí me da pena con las personas que ya vieron este debate y lo están volviendo a ver. Entonces, tratemos de ser lo más breves posibles. Ok. Bueno, entonces que sean 2 minutos para refutar la respuesta. Ok. Muy Ok. bien, entonces vamos con tu primera pregunta, Marcelo, adelante. Bueno, mi primera pregunta es, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? O sea, nosotros cuando vamos a predicar las buenas nuevas, tiene que ser un mensaje. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué hay que anunciar? ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? ¿Cuáles son las verdades del Evangelio que tenemos que anunciar para que las personas puedan obtener salvación? Muy bien, Carlos, enciende tu micrófono. Tienes Ya. 3 minutos para responder. Adelante. Ok, bueno, la palabra utilizada para evangelio se utiliza como evangelos. La verdad no tengo aquí cómo mostrarte. La palabra es utilizada por Jesús diciéndoles que prediquen ese evangelio por toda la tierra habitada a sus discípulos. Obviamente esos discípulos a sus otros discípulos. Se necesitaba que el mensaje de las buenas nuevas se regara. Ahora, me estás haciendo una pregunta muy clara. ¿Qué es el evangelio? Entonces te voy a responder. El evangelio es las buenas noticias. Algunos dicen, listo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si nos ponemos a ver en esos 4 libros, encontramos que son los evangelios, encontramos todo lleno de buenas noticias. Pablo también nos trae muchas buenas noticias. Yo podría decir que toda la Biblia es un evangelio, porque es que de ahí es donde nosotros sacamos las buenas noticias para poderlas entregar. ¿Qué son esas buenas noticias? En una ocasión a mí me preguntaron, pero es que ¿por qué los testigos de Jehová solo hablan del paraíso y el paraíso y el paraíso? Pues porque ese fue el mensaje que Jesús dijo que enseñáramos. Jesús dijo claramente, enseñen, vea, ese Salmo 39, 9, 10, 11, 27, tienen que enterarse todo el mundo de qué es lo que pasa ahí. A mucha gente le han engañado diciéndole que es que el destino nuestro es para el cielo. Sí, claro, es que obviamente hay un grupo pequeño que se llamó, el grupo pequeño precisamente, esos 144,000 iban a estar con Jesús gobernando, pero hay una gran muchedumbre que nadie podía contar que va a vivir en la tierra y ese mensaje debe ser entregado, ese mensaje se debe regar por todo el mundo. Ese es el evangelio, Marcelo. El evangelio es saber que hay buenas noticias para nosotros y que debemos alcanzarlas. ¿Cómo debemos alcanzarlas? Para poder lograr estar contentos, compartiendo y alabando al único Dios verdadero, a Jehová, y a su Hijo Jesucristo. Ya ahí es suficiente. Muy bien, gracias por tu respuesta. Ahora vamos con la refutación de esa respuesta de Marcelo. Tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que es muy ambiguo lo que acabas de decir. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que, por lo tanto, el mensaje del Evangelio, de acuerdo a lo que enseña Pablo, consiste en esto, en predicar que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Eso es el mensaje del Evangelio, básicamente, porque el mensaje del Evangelio es como cuando una persona va a un médico, el médico lo primero que tiene que hacer es dar la mala noticia.
Luego de eso, el diagnóstico y finalmente la buena noticia. Así que, por lo tanto, dice Carlos que no hay una mala noticia, sí la hay. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera verdad. El hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Dice que luego de la muerte física hay una condenación, hay un juicio. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad y la buena noticia consiste en anunciar que hay uno que murió como nuestro sustituto. Así que sí o sí se debe anunciar primeramente la verdad de que el hombre se encuentra enfermo, de que hay un juicio y que finalmente se puede ser salvo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, tiempo. 2 minutos exactamente. Ahora vamos con la primera pregunta de Carlos. Tienes 1 minuto menos, adelante. Bueno, primero que todo, yo no dije de que no hubiera mala noticia. Lo que dije fue que Jesús dijo que esa no se entregara, que se entregara era la buena. Y después de la buena ya nos vamos a enterar cuál es la mala. Pero bueno, viene mi pregunta. Dice, ¿por qué tanta insistencia por parte de Pablo, Pedro y hasta del mismo Jesús, ¿sí? En Mateo 24:13, ¿por qué tanta insistencia de ellos en trabajar arduamente, como dijo Pablo en Filipenses 2:12, trabajen con temor y temblor por esa salvación, si ya supuestamente esa salvación está asegurada? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, 3 no está minutos, diciendo Marcelo, que digamos, adelante. ok, bien, ¿me escuchan? Ok, bien. Cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo que nosotros tenemos que generarla. No está diciendo que nosotros tenemos que obrar de alguna forma para ser salvos, porque justamente Pablo dice lo contrario, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, verso 9, no por obras, así que no depende de nuestras obras. La salvación es por gracia divina, en primer lugar. Así que, por lo tanto, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo que nosotros tenemos que generarla, o que nosotros tenemos que ganarla, o que nosotros tenemos que obrar para obtenerla. Jesucristo, a la edad de 12 años, ustedes saben la historia, él quedó solo en el templo cuando María y José lo encuentran. Le dicen, ¿por qué nos hiciste así? Y él dice, ¿ustedes no sabían que en los negocios de mi padre me era necesario estar? O sea, eso es ocuparse en la salvación. Lo mismo que hizo Cristo. Cristo estaba en los negocios del Padre, y todo cristiano verdadero que ya es salvo se va a ocupar en la salvación, no en ganarla, sino en todo lo referente a la salvación. Esto es la santificación, la predicación del evangelio, la oración, todo lo que es vida espiritual. O sea, no es ganar la salvación, es ocuparse en todo aquello que es inherente a la condición de ser un hijo de Dios y de ser salvos. Esa sería la respuesta. Puedo refutar la respuesta tuya, ¿cierto? 2 minutos, me dices. Ok, bueno, estás diciendo que yo creo que no me entendiste cuando te digo de que Jesús nos proporciona una salvación inmerecida, por gracia. Yo estoy de acuerdo con eso, es totalmente de acuerdo. Lo que no me has entendido es que por parte de él ya la implantó. Nosotros tenemos que lograr ir por ella y por eso te hice la pregunta. Yo quería que me dijeras por qué razón insisten tanto ellos en que la trabajemos. O sea, trabajar en esa salvación es ocuparnos. O sea, me diste una respuesta de que Jesús es el único que está orando por la salvación. Él obró y nos la dejó lista, pero es de nuestro proceder trabajar en ella, porque si no, entonces Pablo se hubiera referido a Jesús no más. Pablo fue muy claro y Pablo dijo clarito que esa salvación debíamos trabajarla todos en ella, no solamente Jesús, éramos todos los que tenemos que trabajar en ella, ya que él fue el que nos la proporcionó. Ese es lo que tenía que decir acerca de esa pregunta. Sí, ¿qué te digo? Sí, podemos proseguir. Ok, muy bien.
Esa fue tu refutación. Ahora vamos con la segunda pregunta de Marcelo. Adelante, Marcelo. Ok, bueno, teniendo en cuenta de que el Señor Jesús, yo ya había citado el texto en Juan capítulo 5, donde el Señor dice que todos van a resucitar. Dice, vendrá la hora cuando todos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová enseñan, contrario a lo que dijo Jesucristo, de que todo ser humano tiene que resucitar, unos para vida y otros para condenación? Marcelo, qué pena, lo que pasa es que me están haciendo mucha bulla acá y no alcancé a escuchar bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Voy de nuevo entonces. La pregunta es... ¿Sí entendiste la pregunta, Carlos? Estaba pidiendo que le haga la pregunta de nuevo. No la escuché, ya me la van a repetir. Regálame un momento. Bueno, el Señor Jesús en San Juan capítulo 5, el verso 28, dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, Cristo está enseñando que todos van a ser resucitados, porque los testigos de Jehová dicen que solamente van a ser resucitados los que van a heredar la vida y que el resto de personas no va a ser resucitada, cuando Cristo enseña que todo ser humano que muere tiene que resucitar. Muy bien. Bueno, la pregunta no tiene que ver con el tema, pero más sin embargo yo te la voy a responder. Permíteme tantito. Permíteme. Ok. Gracias por tu pregunta. No sé si Carlos quieras contestar a esa pregunta de acuerdo a que no va el tema. El tema no es la resurrección, el tema es la salvación, si se puede o no se puede perder. Si quieres contestar la pregunta, adelante, y si no, bueno, desperdiciaría aquí Marcelo su pregunta. No, yo la puedo responder. A ver, cuando nosotros leemos en Juan 5:28, donde dice que habrá resurrección de justos y de injustos, podemos entender nosotros que no era para malos. Pero ahí no me has dicho si la vas a responder o no. Sí, claro, yo la respondo. Qué pena, me ha olvidado decir. Tienes 3 minutos, adelante. Ok. Cuando dice en las Escrituras que habrá una resurrección para justos y para injustos, ha sido malentendida esta pregunta desde miles de años. Nosotros no habíamos entendido que era, yo también pensaba que eran a todos los que se iban a resucitar. Pues no tiene lógica, Marcelo. Pensar en que supuestamente según la creencia católica y de algunas creencias también evangélicas, pensar de que el muerto está por allá en un infierno y que Jehová lo va a resucitar con su hijo para cambiarlo de caldero, a mí me parece algo muy ridículo. O sea, que lo va a traer de un sitio donde supuestamente sigue vivo, porque es que Eclesiastés 9:5 es muy claro y dice que los muertos nada en absoluto saben. Y si vamos a saber de que los muertos están totalmente muertos, pues no hay un sitio donde ellos estén viviendo espiritualmente, pues, o sufriendo, ¿no? Porque no era viviendo, era sufriendo espiritualmente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de que hay una resurrección para justos y para injustos, tenemos que aprender quiénes son los justos y quiénes son los injustos. No eran los malos, eran los injustos. En este caso puedo decirte que los injustos son las personas que no llegaron a conocer el mensaje de salvación. Como no conocieron el mensaje de salvación, pues lastimosamente esas personas, afortunadamente esas personas van a ser resucitadas. O sea, ahí es donde se trata de una resurrección. Ahora lo del día de juicio, yo creo que 3 minutos no me alcanzan. El día de juicio lo podemos, si quieres, debatir, hacemos un debate nuevo y hablamos del día de juicio. El día de juicio no es un día de 24 horas donde va a llegar el juez Jesús con un libro a decir, usted hizo esto, esto y esto, y a mirar si usted está en el libro de la vida. No, el papá va a resucitar un muerto que va supuestamente, o sea, que se va a ir a morir a otra parte. No, eso sería perder el tiempo. Ellos no van a perder tiempo porque Dios es un Dios de orden y Él simplemente va a levantar a justos y a injustos para una nueva oportunidad. Según Apocalipsis habla de una oportunidad de 1000 años, donde el último filtro va a ser Satanás.
Por eso dice que va a volver a ser soltado. Pero no quiero alargarme más en el tema. Yo creo que ese tema lo dejamos quieto y más bien, si quieres, programamos un nuevo debate. Primero el del reino que me proponías y luego hacemos un debate sobre el día de juicio o sobre la resurrección. Podemos tocarlo, pero este tema no va al tema. Dale, yo creo que ahí ya. Muy bien, ahora Marcelo tienes 2 minutos para refutar eso, adelante. Bueno, yo creo que sí va con el tema, porque justamente la salvación implica vida eterna. Entonces, otra forma de decir vida eterna es decir salvación. Otra forma de decir salvación es decir vida eterna. Así que, por lo tanto, la vida eterna tiene que ver con la resurrección. Así que, por lo tanto, creo que sí va con el tema. Por otro lado, que también se dice que hay resurrección de condenación, no dice resurrección para una nueva oportunidad. Está ligado también a Apocalipsis 20, donde se habla de que el que no se encuentra en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que no se trata de una, aunque eso se puede analizar en otro debate, como bien lo decía, pero sí está relacionado con la salvación. Y en este caso Jesucristo dice también que todos los que están en los sepulcros. Acá no está hablando solamente de un grupo de justos y de otro grupo de injustos, pero no, acá dice todos. Así que, bueno, eso sería. Voy con mi siguiente pregunta. Bueno, mi siguiente pregunta, Marcelo, tiene que ver con esto que me acabas de decir del todos. Ponle cuidado. En Gálatas 5:21 y en 1 Corintios 6:11 dice que los pecados graves impiden que entremos al reino de Dios. ¿De acuerdo? O sea, Gálatas 5:21 y Corintios 6:11 dicen eso. Que Permíteme. ¿Qué pasó aquí? Ibas con tu segunda. Se salió, se le cayó el internet, no sé qué pasó. ¿Te estaba haciendo la pregunta o qué estaba haciendo? Que no alcancé a escuchar bien. Sí, él estaba formulando la próxima pregunta. Era la segunda, ¿no? Pero se le fue el ¿Sí? internet, no sé qué pasó. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a entrar aquí. Aquí está de nuevo, vamos a agregarlo. Ok, listo, ya. Qué pena, se me cayó la señal, ya. ¿Qué me ibas a decir, Alex? Sí, es que no escuché que tienes que esperar para que yo te diga que continúes con tu segunda pregunta. Ok, disculpa. Ajá, si ves que sí me salgo o que desaparezco, bueno, continúen, ahí sí no hay problema. Tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta, adelante. Bueno, mi pregunta tiene que ver con tu respuesta anterior, Marcelo. Ese todos, yo quiero que lo dejemos claro. A veces la Biblia dice la palabra todos, pero eso no significa que sean todos. ¿Sí me dejo entender? Te voy a poner un ejemplo en mi pregunta. En Gálatas 5:21 y en 1 Corintios 6:11 dice clarito que los pecados graves impiden que entremos al reino de Dios. ¿Cierto? Eso dice ahí. Ahora, entonces, si ahí dice que todos, porque es que ahí dice en la Biblia clarito que todos van a ser salvos, pero entonces no era todos, era que los que van a resucitar, esos sí serán todos. Entonces mi pregunta es esa. En Gálatas 5:21 en Corintios dice que los pecados graves impiden que entremos al reino. Entonces, ¿por qué me dices que todos son los que van a recibir resurrección si aquí está hablando de unos muertos? Muy bien, Marcelo, tiene 3 minutos para responder. Adelante. Ok, no veo la relación entre lo que es Gálatas 5:21, donde habla de algunos pecados, ciertamente, y lo mismo en 1 Corintios, el
capítulo 6, verso 9 creo que es. Dice, sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y hay una lista de pecados. Y en Gálatas también pasa algo parecido. También hay una lista de pecados. Pero lo cierto es de que acá está hablando de que no van a heredar el reino de Dios. No está diciendo que no va a haber una resurrección para estas personas, porque lo que Jesucristo dice justamente es de que hay resurrección de condenación. Así que si es que hay una condenación, bueno, obviamente las personas estas injustas tienen que resucitar. Además de eso, que en Apocalipsis 20 se habla nuevamente de que aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. O sea, no debemos de subordinar estas escrituras que forman parte de la revelación de Dios a un pensamiento que enseñan de pronto una organización o un grupo de personas. Tenemos que ser honestos con la Biblia. La Biblia nos habla de que va a haber resurrección para todos los que están en los sepulcros, a menos que Jesucristo diga algunos de los que están en los sepulcros, y él no dice algunos, él dice todos. Habla de dos tipos de resurrecciones. Y estos pecados, por ejemplo, hasta incluso en 1 Corintios, dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Estas personas que eran pecadores, pero que son justificadas, van a tener vida eterna, en tanto que el resto no van a heredar la vida eterna, pero sí van a ser resucitados para la condenación. Ok, y eso, bueno, es lo que hasta incluso nos dice en Mateo 25, en donde el Señor dice que al grupo de la izquierda les va a decir, apartados de mí, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que hay personas que van a ser lanzadas a ese lugar y bueno, como decía, hay resurrección para esas personas también. De hecho, que dice, después de la muerte, el juicio. Toda persona tiene que ser juzgada. O sea, la Biblia es clara en eso. Ok, está bien. Muy bien, ahora vamos con lo que sería la réplica de Carlos Patiño. Tienes 2 minutos para replicar esa respuesta. Adelante. Ok, bueno, mi réplica es la siguiente. A ver, yo creo que este tema queda abierto para un nuevo debate y es sobre el infierno. O sea, tú me estás hablando de fuego eterno y la Biblia no habla ahí de fuego eterno, habla es de destrucción o muerte eterna. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí eso es lo malo de uno leer una Biblia en español, porque es que uno dice ahí fuego, infierno, y ahí es donde uno se pega para hacer una nueva herejía o creerla. ¿A qué me refiero esto? Ahí nunca dijo fuego eterno, ni tampoco dijo infierno eterno. Ahí lo que dijo claramente el texto en griego, si nos vamos y le hacemos una exégesis completa, ahí vamos a encontrar que hablaba de una destrucción eterna. Pero bueno, yo creo que no quiero que nos metamos al tema del infierno. Sí quiero que miremos en sí de qué era que se trataba. Cuando yo te digo que es un día de juicio, ese día de juicio yo lo veo como el día de Jehová, así como nos lo enseñó segunda de Pedro 3:9, donde dice que para Dios un día es para nosotros 1000 años. Cuando él le dijo a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto morirían, pues se cumplió, no pasó de 936 años, esa fue la edad de Adán, él no podía pasar los 999 porque Jehová le prometió que ese día moriría, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy yo con se me volvió a caer esto. Se te congeló la cámara, ¿qué pasó?
Carlos, se te congeló la cámara, ¿qué pasó? ¿Ya? Oye, habla, habla. ¿Ahí? Alex, ¿me escuchas ahí? ¿Sí? ¿Me congelaste mi tiempo? Listo, Sí, gracias. te quedan 22 segundos. Bueno, voy a hacer lo que pueda. A ver, cuando nosotros hablamos de un día de juicio, ¿de qué tenemos que hablar nosotros al referirnos acerca del día de juicio? Mira, un juicio, si nosotros nos ponemos a ver, es un lugar donde hay un juez que coge a un sindicado y le lleva un proceso de acuerdo a unas acusaciones que le hacen. O sea, el día de juicio nosotros no es un día condenatorio, es un día de juicio donde nosotros tenemos que demostrar que sí somos merecedores de esa salvación, pero yo creo que ese tema, eso para un futuro lo podemos hablar en otro tema, en otro debate de otro tema. Muy bien, vamos ahora con la tercera y última pregunta de Marcelo. Adelante, Marcelo, tiene un minuto. Ok, bueno, tratando de cernirnos más al tema, porque en realidad me parecía que era bueno hablar de la salvación, pero bueno, ya que el tema propuesto es si se puede perder la salvación. No se puede perder lo que no se tiene. Para perder algo hay que tenerlo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Carlos, en el caso tuyo, ¿vos crees que tenés vida eterna y que tenés salvación como para que pudieras perderla por alguna razón? Bueno, muy bien. Cierra el micrófono, Carlos, Marcelo, por favor. Permíteme. Creo que esa fue la pregunta, ¿no? Sí. Ok, Carlos, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Ok. A ver, ¿tengo o no tengo salvación? La respuesta no la tiene nadie. Ninguno de nosotros sabe si somos salvos o no. Podemos sospechar si somos salvos, claro, porque estamos obedeciendo. Es que Jesús fue claro. Jesús fue muy claro cuando dijo que el que aguante hasta el fin será salvo. ¿Aguante qué? Él dijo claramente que teníamos que aguantar nosotros. ¿Se acuerdan que él nos dijo, estén vigilantes? Cuando él nos dijo a nosotros, estén vigilantes, no era, ay, ya en esto llega Jesús, ¿dónde estará? No, ese no fue el enfoque que nos dio Jesús al decirnos, estén vigilantes. Por eso la sociedad Watchtower, que es de los testigos de Jehová, el logo de ellos es como una torre, una atalaya de donde se vigila. Por esa razón, estén vigilantes, era estar mirando que no seamos tentados por Satanás. Satanás siempre va a tener 1000 formas para envolvernos y atraernos. ¿Se acuerdan que yo hace rato les decía que Satanás utiliza una forma genial, que es que él es un estratega militar, que tiene demasiada antigüedad y es un maestro en el arte de la guerra? Él sabe cómo desbaratar a sus oponentes y él lo intentó con Jesús. Él le dijo a Jesús, hágame un acto de adoración y le entrego todo esto para usted. Lo mismo hace con nosotros. Si a usted lo que le gusta es la rumba, el licor, al que me está escuchando, no es para ti, Marcelo, es para los que están oyendo. Si a usted le gusta la rumba, el trago, las mujeres, el licor, sencillamente Satanás se los va a poner en la mano. Satanás le va a decir, tenga, mire, tome esto. Cuando a usted lo vea bien enfocado, le va a colocar la cascarita porque usted puede caer. Jesús no cayó, por esa razón él dijo, vencí al mundo. Yo no puedo, Marcelo, decir que soy salvo. ¿Por qué razón? Porque no soy el indicado para decirlo. Nosotros no tenemos que andar promoviendo y diciéndole a todo el mundo es que yo soy salvo. No. Ni tampoco podemos acusar a otras personas y decirles es que tú no eres salvo. No es por lo que tú sospeches. Acuérdate que Jehová es quien mira los corazones junto con su Hijo. Ellos tienen la capacidad de mirar corazones y actitudes. Te pongo un ejemplo. Estaba muriendo en el madero, no en cruz, sino en el madero, el ladrón que estaba al lado de Jesús. En Marcos 16:16 dice que el que no es bautizado
Entonces, no, que este texto espurio dice que el que es bautizado, entonces, si no es bautizado, entonces no es salvo. No, porque ese ladrón no se hizo bautizar en ningún momento. Él rescató, o sea, alcanzó su salvación en último momento. La única persona que lo podía salvar al otro, él lo que hizo fue insultarlo y reírse, y el otro recapacitó y recuperó su salvación en el último momento. Por esa razón te digo, ninguno de nosotros puede ir a chicanear y a decir es que yo soy salvo porque yo soy súper obediente. Acuérdese lo que Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, están lejos de mi corazón porque me adoran es con los labios, no con el corazón. Esa es la respuesta. Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a los 2 minutos. Oye, apágame ahí, creo que se escucha algo ahí, interferencia, creo que tú, Carlos. Ok, perfecto. Vamos con lo que sería la réplica de Marcelo. 2 minutos, Marcelo, ¿está listo? Ok, bueno, yo hice una pregunta. Carlos, él en su respuesta dijo que él no sabe si es salvo. Básicamente dijo eso, que no lo sabe. No sabe si es salvo, no sabe si tiene vida eterna. Él no lo puede afirmar con respecto a sí mismo. Él dijo que puede tener una sospecha, pero hasta ahí. Sin embargo, lo que Jesucristo anunció nos dice otra cosa, porque el Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente eso hay que explicarlo, pero lo cierto es que la Biblia sí enseña que la persona que cree en Jesucristo es salvo. Pero bueno, ante la pregunta que le hice a Carlos, él dice que él no sabe si es salvo, que pudiera tener una sospecha, pero no lo sabe. Entonces, yo creo que ¿cómo puede perder? El tema de hoy era si se puede perder la salvación, y no se puede perder lo que no se tiene. Si Carlos no sabe ni siquiera si lo tiene, entonces ¿cómo pudiera hablar de que se puede perder la salvación? En el caso mío, yo creo que soy salvo por muchos pasajes de la Biblia y creo que no se puede que no puedo perder la salvación porque realmente no es por obras. No alcancé la salvación por mis obras, la alcancé por pura gracia. Y la Biblia me enseña, por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 5, creo que es. Verso 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardados. Tiempo. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la tercera y última pregunta de Carlos. Enciende tu micrófono, tienes 1 minuto menos para efectuar tu última pregunta. Adelante. Perdón, mi pregunta es nuevamente, ¿cuántos salvadores tenemos? ¿Tenemos un Salvador, Jesucristo, o 2 salvadores, el Padre y Jesucristo? Esa es mi pregunta. Muy bien, Marcelo, tienes 3 minutos para responder o menos. Adelante. Ok, bueno, esta pregunta me parece muy buena, pero creo que va a ser objeto de probablemente otro tema, ya que tendría que ser ese tema la Trinidad, porque le está haciendo esa pregunta a un trinitario, y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, Dios es uno. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento se habla de que Dios es uno. Eso lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice que solamente hay un Dios. O sea, no hay 2 dioses. Pablo dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, dice que hay solamente un Dios. Y también en otra escritura, cuando habla de la comida, dice el apóstol Pablo que solamente hay un Dios. Y hay otras escrituras en el Nuevo Testamento que nos habla solamente de un Dios. Bueno,
El Antiguo Testamento, el Shema también dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando vemos hasta incluso el cómo bautizar, dice bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, sino en el nombre. Las tres personas de la deidad tienen el mismo nombre. Así que si bien es cierto que son diferentes como personas, el Padre y el Hijo siguen siendo el mismo Dios. Así que por lo tanto, cuando él me pregunta cuántos salvadores hay, bueno, Dios es el Salvador y él dice, fuera de mí no hay quien salve. Si Jesucristo no es Jehová, entonces no puede ser Salvador debido a que el mismo Señor dice, fuera de mí no hay quien salve. Ahora, si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, creo que estaríamos de acuerdo, al menos que el Padre y el Hijo son personas diferentes, pero si las dos personas son el mismo Jehová, entonces tienen el mismo nombre, son el mismo Dios, entonces no hay problema con el texto que dice, fuera de mí no hay quien salve. O sea, quien salva es Dios, el único Dios verdadero. No hay otro, dice, no hay dioses conmigo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que por lo tanto, el que salve es el Salvador, Dios justo y Salvador, dice. Solamente hay un Dios Salvador, en ese Dios hay personas, por eso dice, Elohim es plural, por lo tanto, las personas de la deidad son personas diferentes como personas, pero son del mismo Dios, y son personas diferentes. En ese sentido, tengo que decir que, bueno, que vemos personas diferentes como salvadores, pero a la vez son del mismo Dios, y por lo tanto, solamente hay un Dios y un Salvador. Muy bien. Tu micrófono, por favor. Bien, vamos ahora con lo que sería. ¿Mis 2 minutos? ¿Por qué se escucha así como que hablo? ¿Qué pasa allá? Ahí, ¿ya? ¿Se oye mejor? Hola, Bueno, ¿se oye bien ahí? Tienes 2 minutos para replicar eso, adelante. Listo, ok. Mira, Marcelo me dice ahí, yo quería que me respondiera a la pregunta porque en el anterior debate él me la respondió, lastimosamente no veo por qué ahora sí no la quiere responder. Ahí en el texto claramente en Apocalipsis 7 dice que hay 2 salvadores, está hablando del Padre que está sentado en el trono y al ladito dice, y el Cordero. Hasta ahí todavía no se vuelven uno, ¿no es cierto? Porque pues hay 2 salvadores, o sea, no sé, no quiero entrarme al tema de la Trinidad, solo quería que me dijeras si eran 2 salvadores o era uno. Me dices que hay un Dios verdadero, es que yo no estoy preguntando cuántos dioses verdaderos hay, porque yo sé que hay uno. Yo lo que estoy diciendo es, Apocalipsis nos apunta que hay 2 salvadores. Cuando dice y usa la conjunción copulativa kai del griego, es porque está agregando 2 sujetos. Y en un sujeto es el Cordero y el otro sujeto es el que está sentado en el trono. Entonces, cuando los nombra a los 2, yo estoy mostrándote claramente que hay 2 salvadores. Pero entonces tú me dices que hay un Dios verdadero, yo creo que es necesario abrir un debate sobre la Trinidad, o tú verás, pero lastimosamente yo quería volver a escuchar lo que me respondiste en el debate anterior, pero no lo oí. Pero bueno, yo ya sé que en el fondo sabes que hay 2 salvadores. Esa es mi refutación a la pregunta. Sí, ya. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de las preguntas, respuesta y refutación de la respuesta. Ahora nos quedarían los 5 minutos de resumen de cada uno. Empezaríamos con el pastor Marcelo. Encienda usted su micrófono. Cuando esté listo me dice y le corro su tiempo. Ok, estoy listo. Bueno, para dar una conclusión a este tema, tengo que decir que, bueno, creo que no están anunciando el evangelio que realmente trae salvación, sino más bien están enfocándose más bien en un evangelio diferente, porque se está hablando de realizar obras para
poder ser salvos. La Biblia nos enseña de que somos salvos por gracia, que no somos salvos por obras, que siendo salvos tenemos que hacer obras, pero que estas obras no son el medio para alcanzar la salvación, sino que son el resultado. Por cuanto soy salvo, hago obras no para ser salvo, sino solamente para agradar a mi Padre. Entonces, el mensaje de salvación básicamente tiene que ver con creer en aquel que fue mi sustituto. El mensaje del Evangelio tiene por lo menos 3 verdades. Ahora, otra cosa que decía Carlos es que no hay que anunciar la mala noticia, hay que anunciar la buena noticia. Lo que pasa es que todo el conjunto que se llama Evangelio tiene 3 verdades. Las 3 verdades se deben anunciar y todas estas 3 verdades forman parte del Evangelio. Cuando uno va al médico, el médico lo que tiene que hacer primero es el diagnóstico, luego del diagnóstico hace un pronóstico y luego del pronóstico puede dar un tratamiento. Si una persona tiene cáncer, debe de decirle, esta es tu condición, tienes cáncer. Debes de saberlo. En el pronóstico, que es la segunda verdad que le va a decir es, esta es una enfermedad grave, que si esto avanza vas a perder tu vida. Y finalmente, si es que hay un tratamiento que fuera eficaz, tendrá que decirle, bueno, tenemos que empezar con el tratamiento de inmediato para terminar con esta enfermedad. Entonces, esa es la buena noticia. Pero por eso les digo, la verdad que encontramos en el Evangelio bíblico es, todo ser humano es pecador, Romanos 3:23, siendo pecador, está apartado de Dios, y no hay nada que el hombre pueda hacer, se debe decir esta verdad. La segunda verdad es que la paga del pecado es muerte, no es muerte física, sino es muerte eterna. La muerte física solamente es una parte de esa realidad. Hay una muerte eterna y se debe de anunciar. Hay un juicio. El apóstol escribe a los Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todo ser humano tiene que ser juzgado por lo que ha realizado en este mundo, sin excepción. Todo ser humano tiene que ser juzgado. Y la tercera verdad es que Jesucristo murió en la cruz para ser el sustituto de los pecadores que pueden recibirle por la fe como Señor y Salvador. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, por lo tanto, el verdadero evangelio anuncia esto. Primero, la condición del hombre. En segundo lugar, lo que le espera al hombre si es que persiste en esa condición. Y en tercer lugar, la buena noticia que dice que hay alguien que murió para que pueda ser salvo de esa condición. Y en ningún otro hay salvación. Esto es el evangelio verdadero. Cualquier otra predicación que dice y que enseña que se puede ser salvo por obras, por guardar los mandamientos no salvan, por cualquier otro medio, simplemente forma parte de un evangelio diferente. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo que decirle a los Gálatas, ustedes corríais bien, ¿quién os estorbó? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vinieron unos judaizantes y les dijeron que no era suficiente la gracia, sino que ellos tenían que hacer algo más, tenían que guardar los mandamientos, tenían que circuncidarse. O sea, era volver a la ley. Y Pablo le dice que eso está mal. Ustedes han recibido, dice el Espíritu, por las obras de la ley o por la fe. Entonces, eso es a lo que Pablo llama un evangelio diferente. La ley no salva. Guardar los mandamientos no salva porque ningún ser humano los puede guardar. Así que, por lo tanto, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y siendo salvos, podemos guardar los mandamientos para honrar a Dios, no para ser salvos. Ese es el evangelio verdadero. Tiempo. Muy bien, gracias por tus 5 minutos de conclusión. Te voy a pedir que apagues tu micrófono, por favor, para dar paso a los 5 minutos de resumen de Carlos. ¿Estás listo? Listo. Bueno, yo nombré varias formas
para encontrar la salvación que Jesús dejó preestablecida. Jesús vino, venció el mundo, dejó una salvación completamente lista. Si Jehová supiera que nosotros no somos capaces de alcanzarla, sencillamente Él no manda a su Hijo. La Biblia nos advierte de pecados graves que impiden que nosotros heredemos el reino de Dios. Y eso es algo que Jesús se la pasó haciendo sus 3,5 años de predicación en esta tierra. Jesús no habló de otra cosa más grande que del reino. Y ese reino eran las buenas nuevas. ¿A quién no le alivia la noticia que dice Daniel en 2:44 que Él va a ser un reino que jamás será reducido a ruinas? Cualquiera quiere pertenecer a ese reino, cualquiera, porque sabe que va a estar favorecido, y esas eran las buenas noticias que Jesús nos dijo, que no solo Él las dijo, es que miren, si nos damos cuenta, Jesús vino, predicó, y lo que Él predicó fue un mensaje de salvación. Él también dijo que serán levantados para el día de juicio, pero eso lo podemos hablar después, en otro tema que tenga que ver con la resurrección o el día de juicio. Pero todo lo que yo expliqué sobre las formas en que Jesús enseñó cómo alcancemos esa, es el mensaje que se predica. Y eso es lo que conocemos como evangelio. El evangelio no es, ay, es que yo soy evangélico. No, si usted es evangélico, pues predique las buenas nuevas como Jesús enseñó. Vaya casa a casa, toque la puerta y enséñele a la gente que hay un nombre sagrado que no le podemos estar diciendo Señor, Señor. Porque se acuerda que Jesús dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y era totalmente verdad. No todos los que le dicen Señor, es que yo habrán cosas impresionantes. La salvación, vuelvo y lo repito, ya que estamos finalizando, no he dicho que la salvación se pierda. La salvación está ahí, Jesús la dejó. Lo que podemos es no alcanzarla, que es diferente. ¿Cómo lo hacemos nosotros para no alcanzar esa salvación? Primero, porque adoramos de la forma incorrecta. Segundo, porque no estamos usando el nombre que trae salvación, que es el nombre de Jehová. Y tercero, porque estamos obrando de manera incorrecta. Acuérdense que obedecer los mandamientos era lo que traía salvación. Y hay otra cosa muy importante que también trae salvación. Conocimiento exacto. Fue lo que dijo Pablo. Conocimiento exacto acerca de Jesús y de Jehová nos trae salvación. No solamente conocer, ay no, Jehová, es que yo te conozco. No, no, no. Es conociéndolo y obrando. Ahora, hay una forma muy mal interpretada de parte de los evangélicos hacia nosotros, y es la siguiente. Piensan que nosotros nos ganamos la salvación con obras. No hemos dicho que con obras benéficas o con obras nosotros nos vamos a ganar la salvación. No, yo nunca he dicho eso. Nosotros decimos claramente que la salvación se alcanza. ¿Y cómo se alcanza? Obrando correctamente. Me preguntaba que si yo tengo salvación. Yo le dije que no lo sé, porque es que el único que la sabe es Jesús y el Padre. Ellos son los que saben si soy salvo o no. ¿Cómo lo sé? Porque nos dijo que siguiéramos unos mandamientos. Ellos miran corazones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ayudar a defender ese nombre sagrado para poder encontrar y alcanzar esa salvación que vino Jesús y nos preestableció. Si nosotros obramos correctamente, vamos a entender de que estamos perteneciendo a los que tienen salvación. El hecho de que seamos imperfectos no significa de que no logremos una salvación. Si no, entonces Jesús no nos lo hubiera proporcionado. Ah, no, es que estos imperfectos, ¿qué les voy a venirme a sacrificar si ellos no tienen forma de salvarse? No, Él vio que en nosotros había una causa. ¿Por qué razón? Porque Jehová es un Dios de amor, Él es un Dios bondadoso que conoce nuestra imperfección, sabe que somos imperfectos. Todos pecamos, eso es obvio que todos pecamos, pero todos también tenemos derecho a esa salvación. Por eso Él nos dice en Proverbios 27:11, sé sabio, hijo mío, para poder responder al que me desafía. Jehová necesita saber de qué lado estamos, si estamos del lado de Satanás o estamos del lado de Él. Él quiere que nosotros demos testimonio de Él, tal como lo hizo Job. Satanás le dijo a Jehová que Job solo le servía por interés. Miren, aquí estamos como ejemplo nosotros tratando de hacer las cosas correctamente como Jesús enseñó, en busca de agradar a Jehová, de adorarlo, de alabarlo, porque Él es el Dios de amor, como lo dice primera de Juan 4:8, un Dios de amor no nos va a poner falsas expectativas en nuestro corazón sobre una vida eterna que no vamos a poder alcanzar. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, todos los que me escucharon, por favor,
Mantengámonos, como dijo Pablo en Filipenses 2:12. Trabajemos duro en esa salvación. Listo. Muy bien, ya hemos llegado a la parte final de este debate. Saludo a los 8 que estuvieron ahí conectados. Ahora vamos con lo que es el minuto de despedida nada más. Ya no podemos decir nada del debate, ya el debate terminó. Vamos con Marcelo. Tiene usted su minuto de despedida. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me hubiera gustado, pero bueno, si es que quiere agendarlo ahí Carlos Patiño para una próxima ocasión, que sea un diálogo más libre. Creo que sería bueno eso sobre el tema, pero ya pienso que podemos dejar el tema por el momento, pero para luego pudiéramos hacer un debate más libre. Ok, perfecto. Por el momento, bueno, ok, buenísimo, gracias. Agradezco a Carlos y también a Alex. Y bueno, todos los que han oído pueden realmente sacar sus propias conclusiones. Yo prefiero centrarme en lo que dice la palabra, porque no sigo a los hombres. Así que, por lo tanto, creo que, de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó, soy salvo por la fe en Él, no por la fe en Él, más la fe en una organización o más obedecer a los hombres. Soy solamente salvo por Cristo, quien murió por mí en la cruz. Y eso es todo. Así que, bueno, muchas gracias y Dios les bendiga a todos los que pueden ver el diálogo debate. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Alex, tienes apagado el micrófono, Alex. Alex, prende el micrófono, no te escuchamos. Bueno, creo que sigue el minuto de despedida mío. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que estuvieron pendientes al debate, a Marcelo por brindarme la oportunidad de repetir el debate, ya que ya lo habíamos hecho y por culpa mía, pues no se llevó a cabo por el micrófono. Pero quiero agradecerle y sí, acepto tu propuesta. A mí me parece correcto estos diálogos, debates, sin necesidad de entrar a la ad hominem o a insultarnos o a buscar ese choque, ese conflicto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros nos caracterizamos por defender mucho el texto y seguir el texto de Tito 3:9, donde dice que las contiendas no llevan a nada bueno. Nosotros no queremos llegar a ese tipo de contiendas porque sabemos que no trae nada beneficioso. Lo que necesitamos es que los que nos están escuchando se beneficien de lo que estamos hablando aquí, de lo que podamos nosotros exponer y de lo que ustedes estén dispuestos a escuchar. Recuerden que es Jehová quien nos atrae. Unos hermanos siembran, ponen la semilla y otros hermanos la riegan. Entonces, que tengan muy buena noche y gracias por escucharnos. Quedamos pendientes, Marcelo, entonces para próximos temas. Muy bien, ahora me despido yo, creo que ya se despidieron ambos, ¿verdad, Carlos? Me botó tantito el internet un ratito, no sé qué pasó aquí. Bueno, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse a este canal, compartan este vídeo para pues, que la gente se anime a seguir viniendo a debatir aquí con nosotros, con respeto, obviamente, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo debate. Que la bondad de Jehová esté con los que aman la verdad y buscan agradarle. Adiós.